Днем Великой Победы! Ура! Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos vuelve a acompañar nuestro querido amigo y nunca suficientemente estimado don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica y estudioso de geoestrategia militar, geopolítica y todas estas cuestiones que están tan en boga y que poca gente cuenta con la lucidez y la capacidad didáctica de nuestro amigo Juan Antonio. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, oye, pues un saludo, gracias por los cumplidos. Ya sabes que no, yo intento ser un estudioso y compartir algo con todos los espectadores, ¿no? Y un saludo a todos los que están y nos acompañan, lógicamente. Muy bien. Hoy, como habrás visto, empezamos el programa con unas imágenes de uno de los momentos más importantes del desfile que ha tenido lugar en la capital rusa, en Moscú, en la Plaza Roja, con el himno de la Federación Rusa, con las preceptivas salvas militares Es y casi con la toda imagen de la, la semana, ¿eh? y Es casi con la toda la imagen de la pompa. semana. Exacto. Y con toda la pompa que merece este tipo de actos y que nos ayudan a comparar el estado de las cosas y de la moral en un lado y en otro. Mientras en Rusia pues celebran sus fiestas patrias de una manera pues seria y con gusto y con orgullo, esto contrasta pues con el ambiente mortecino, apátrida y decadente de lo que lamentablemente estamos viviendo en nuestra patria, en España. Y en Por Europa. eso ahí lo tienes, ¿no? Pues sí, efectivamente. Es decir, yo creo que es la imagen de la semana, ¿eh? Es decir, lo ocurrido a lo largo del 8, del 9 y del 10 hasta la madrugada han sido realmente los acontecimientos más notables de la semana. Hay otros, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo el encontronazo entre India y Pakistán y otras situaciones que se han dado lugar, ¿no? O, por ejemplo, el circo montado en Kiev, ¿no? Por estos tipos que fueron, no sabemos si ya en el tren iban ya, la coalición de la coca, se suele llamar ya, Sí, sí, de sí. forma entrañable en las redes sociales, ¿no? La coalición de la coca. En fin, pero yo creo que, fíjate, dentro de lo que es la seriedad y la solemnidad que merecen, pues lo ocurrido en Moscú es lo principal. Desde el punto Sí. de vista incluso estético ha sido brillante. A mí me gusta mucho, por ejemplo, y recomiendo a quien lo quiera ver, el desfile en Minsk. Sí, yo también lo he visto Lo has con visto, ¿verdad? Lukashenko. Me ha parecido brillante, también. Es decir, incluso, si me apuras, hasta un tono más popular. Es decir, pero lo de la solemnidad del de Moscú ha sido única. Hay que tener en cuenta que en Moscú se reunieron 24 líderes, jefes de Estado, de 24 países, más representantes de otros estados que no estaban al nivel de jefes de Estado, ¿no? Pero sí con alta representación de ministros o secretarios de Estado o cosas por el estilo, ¿no?
Estos 24 líderes representaban aproximadamente el 55% de la población del mundo. Es decir, hemos visto una Rusia aisladísima. Aisladísima, completamente aislada, sí, sí, sí. Y ya te digo, representaban el 55% aproximadamente de la población del mundo, lo cual indica que lo de Moscú ha sido una auténtica cumbre mundial. Sí, sí, completamente. Y bueno, habría muchas cosas a resaltar. Yo, fundamentalmente dos. Una es que tanto Putin como Xi Jinping han querido enviar un mensaje muy claro de que su alianza es estratégica y no sufre ningún peligro de ruptura. Por eso la recepción a Xi Jinping fue especial y Xi Jinping estuvo siempre a la derecha de Putin en todos los actos, celebraciones y demás que ha habido estos días. Exacto. Y en el besamanos, claro. Y en el besamanos fue el último y se fue con Putin, además. Exactamente. Eso no es casualidad. Ahí se intenta significar algo. Claro. Dentro del lenguaje diplomático se intenta significar algo y así es eso. Con lo cual, de alguna forma, se ha mandado un mensaje hacia afuera sobre el carácter estratégico de la alianza que tienen China y Rusia. Es más, por primera vez se ha hablado de hermandad militar. ¿Ah, sí? Pues sí, no sí, lo sabía esto. Eso no tengo aquí ahora mismo las palabras textuales, pero es algo así como la hermandad militar entre los países China y Rusia es la base sobre la que se fundamentan nuestras relaciones estratégicas. Casi nada. Viniendo de China. Claro, claro. Otro aspecto muy importante que yo destacaría es ese abrazo que fuera de protocolo le da Putin a 3 generales norcoreanos que se encuentran en la Plaza Roja. Eso tampoco es casualidad. Ahí también se está mandando un mensaje. Pero es que es más, en la declaración final que realizan Xi Jinping y Putin después de sus 7 horas y pico de reunión. Que se dice pronto, 7 horas, ¿eh? Uno de los puntos es, de alguna forma, ponerse de acuerdo para el levantamiento de las sanciones a Corea del Norte. Esto es muy importante para Corea del Norte, tremendamente importante. Corea del Norte durante 30 años ha estado absolutamente aislada. Sí, tenía unas ciertas relaciones comerciales con Rusia y con China, pero con tantas sanciones demás, pues claro, es decir, al final las empresas y todo pues va con cuentagotas. Y siendo un país aislado, cuando algún año ha habido malas cosechas en Corea del Norte, eso significaba hambruna. Sí. Eso significaba hambruna. Eso se ha acabado. Eso se ha acabado. Por lo tanto, a ver, es decir, ¿cómo no van a estar contentos Kim Jong-un y los coreanos del norte? Claro, los norcoreanos, es lógico, ¿no? Y el tercer punto que yo me gustaría destacar es la presencia heroica que salva el honor de Europa del presidente serbio Aleksandar Vučić y del presidente de Eslovaquia Robert Fico. A pesar de las amenazas de una fantoche, como es la señora Kallas, y de toda la gentuza que pulula por Bruselas, que pretendían fastidiar, pretendían ningunear la soberanía de 2 estados europeos. Habla de decir si iban a un acto en Moscú o no iban. Amedrentando y amenazando. Sí. Incluso esta gentuza cerró el espacio aéreo a los aviones oficiales donde iban estos 2 presidentes de dos países hermanos europeos. Sí. Cerrando el espacio aéreo, que han tenido que dar más vueltas que un tonto para poder llegar a Moscú. Sí. Entonces, esto es decir, y oye, allí han estado y allí se han plantado, lo cual demuestra efectivamente que todavía hay gente con altura, con honor y con valor, como para romper esa dinámica de amenazas mafiosas de una chusma que se reúne en Bruselas, que se elige a sí misma, amparada por
Que no los ha votado nadie. Que no los una ha votado cuadrilla nadie. de sabandijas que gobiernan en muchos de los países europeos. Es decir, yo lo tengo que celebrar. Yo, fíjate, es que me imagino el cabreo que a mi mente, ¿eh? Nadie puede pensar que yo soy un gran defensor de Pedro Sánchez, pero imagínate que al presidente español le dijeran que no va a tener espacio aéreo, que la amenazan porque va a ir a Moscú. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Exacto. Pero ¿Dónde estamos? estos señores que se han creído. Exacto. Es decir, en fin, yo creo que, es decir, dentro de todo lo que ha sido esta efeméride, estos acontecimientos de estos días en Moscú, que ha sido una cumbre mundial, yo destacaría esos, teniendo en cuenta que los auténticos protagonistas son los soldados que desfilan. Es decir, que además fue un desfile muy brillante, espectacular, muy bien llevado. Es decir, vamos, o sea, yo digo, lo he visto 2 veces, y a quien le guste mínimamente todo el tema militar, no ya por los sistemas de armas, sino porque el orden cerrado, que es lo que se llama esto del desfilar, ¿no? Es decir, el orden cerrado en la milicia indica una cosa: el grado de disciplina. Si la disciplina de un ejército es alta, indica que su moral es alta y por tanto los verás desfilar fetén, como se tiene que hacer. Y es decir, el bien hacer en el orden cerrado indica eso, la disciplina de un ejército. Y la disciplina son valores, es moral alta, es capacidad, es entrega. Entonces, en ese sentido, vamos. Fue espectacular. Sí, estoy contigo. Vamos, no puedo hacer más que suscribir todo lo que dices. Fue un desfile perfectamente ejecutado y recomiendo que a todos nuestros espectadores que gusten de este tipo, pues de ceremonias, pues vean también la de Bielorrusia, porque es muy interesante. Es muy interesante. Y tú mencionabas la coalición de las sabandijas que se reunieron en Kiev y en el tren famoso, ¿no? Y por si alguno de nuestros espectadores no lo ha visto, tengo las imágenes para que sepan de lo que estamos hablando. Que bueno, se reunieron Merz, Starmer, el pequeño Napoleón, Macron, ¿no? Y parecía que tenían pues un ahí buen faltaba el polaco, ¿no? El polaco fue de otra forma, ¿no? Porque en ese tren no iba el polaco. Sí, y tenían un catering especial, ¿eh? Tenían catering especial. Sí. Fíjate, aquí están en el tren y aquí está Macron muy contento. Y mira. El inglés. Encima de la mesa, al lado de los vasos. El Macron lo esconde cuando lo ve. Mira, qué risita. Ay. Bueno, parece que son polvos de la Madre Celestina, ¿no? No, a ver, evidentemente no podemos estar seguros, ¿no? De para qué era esa pequeña cucharilla metálica, ni qué contenía esa pañuelo de papel o lo que fuera, ¿no? Es decir, no podemos estar seguros. Pero, hombre, lo que sí llama a la sospecha es ese afán por ocultarlo. ¿Tú crees que era bicarbonato? ¿Tú crees que era bicarbonato para una digestión pesada? O polvos de talco. Porque claro, polvo de talco, porque a lo mejor alguno tenía algún grano, alguna picadura de mosquito, alguna cosa así, o un poco de polvo de talco, ¿sabes? Cogen con la cucharilla y se echan los polvos. A ver, yo es que, ya digo, esto no puede, es una especulación, ¿no? A nivel especulativo, pero claro, no deja de ser sospechoso porque estos trenes no viajan solos. No. Hay gente que dice, hombre, es que claro, ante los periodistas queda muy mal que en la mesa haya un pañuelo de papel y una cucharilla. Vale, pues sí, puede quedar muy mal, tienes razón. Pero hombre, eso se quita de forma natural, ¿no? No se esconde.
Claro. No te pones la cucharilla así entre las manos para que no se vea, ni el otro coge el papel disimuladamente y se lo echa para atrás. No sé, vamos a ver. Pero es que además Sí. la Y prensa... dice, Emanuel, que te has dejado eso, ¿eh? Pero es que además si va a venir la prensa, hombre, que esta gente va acompañado de sus propios agentes de protocolo. Sí, sí. A decir, antes que entren los periodistas, dice, bueno, vamos a ver cómo está esto, a ver qué decir, ponerlo mínimamente en orden. Sí, sí. Claro, imaginaos cómo hubiera quedado si en vez de ser eso que suponemos que es, pues yo que sé, hubiera habido allí 3 botellas de whisky vacías y otra botella en la mesa. Sí, sí. ¿Alguien qué pensaría? Bueno, estos tipos se están poniendo hasta arriba de whisky, ¿no? Claro. Claro, es decir, entonces, ¿qué haría la gente del séquito que te dedica a estos temas? Antes de que entren los periodistas, quitamos las botellas. Claro. Claro, esto es lo lógico, ¿no? Sí, Bueno, sí. pues, ¿qué había aquí? Que la gente de protocolo, sus asistentes, no hacen nada y cuando ya están los periodistas se dan cuenta de que hay allí eso que hay que ocultar. Sí, sí. Y eso que hay que ocultar, pues no lo sé. Es decir, sal de frutas. Sí, sal de Es decir, frutas. Bicarbonato Torres Muñoz, también carbonato, puede ser. claro, polvo de talco, Talquistina. claro, exactamente, yo qué sé, es decir, azúcar para las agujetas, no sé, algo deberá ser, pero algo tiene que ser. Algo tiene que ser, sí. Claro, y lo de la cucharilla metálica esa pequeñita, pues no lo sé qué tipo, a ver, no sé, que a lo mejor el tren ese no da para más y ponen unas cucharitas metálicas, en vez de un palito de madera, como ahora tienes en cualquier sitio, pues utilizan cucharitas metálicas pequeñitas. No una cucharita normal, sino una cucharita metálica pequeñita que todos sabemos que tiene una serie de utilidades en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos. Non En fin, santas, non santas. no me extraña que en las redes sociales pues junta por ahí el tema de la coalición de la coca. Sí, 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 sí. Es que hay gente muy mal pensada, Juan Antonio. Gente muy mal pensada. Sí. Teniendo en cuenta además que iban a ver. Bueno, a un gran amigo del bicarbonato. A un gran Claro, amigo del bicarbonato. iban a ver a quién iban a ver, que su fama le precede, entre otras cosas, porque algunas veces basta mirar sus fotos o algunas grabaciones, algunas filmaciones, para darte cuenta de que este hombre ha tomado algo. No Bueno, sabemos. Zelensky es de digestiones pesadas. Sí, ha tomado algo. Además, un contorno en los ojos, una mirada vidriosa, una nariz, la pobre, que está siempre, está el hombre siempre ahí. No sé, es decir, yo creo que debía ir a otorrino porque algo tiene en la nariz, ¿no? Es decir, en fin, muy lamentable, Muy lamentable. muy lamentable, porque de verdad, aunque hubiese sido una simple cucharilla y una servilleta de papel, es decir, su séquito no debe permitir que se pueda crear una sensación que pudiera ser falsa ante medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo en ese vagón. Desde luego, desde luego. Claro. Al protocolo, desde luego, le habrá caído vamos, la del pulpo, ¿no? Porque, claro, no lo sé, pero es que, bueno, vamos a ver, ya aparte de que a ver, la solemnidad es algo que da seriedad a las cosas que haces. Obsérvese, por ejemplo, la tribuna en el desfile, o simplemente en la cena en el Kremlin, o simplemente las reuniones bilaterales, o simplemente el saludar a los mandos de las unidades que han desfilado, o simplemente llevar unas flores a un monumento. Obsérvese todo eso y como 3 tipos que son jefes de Estado de los 3 principales países de Europa llegan a un tren. Y es que, de verdad, observen ustedes las imágenes, si es que solo faltan las pilinguis. Solo faltan las piringuis porque a ver, a simple vista lo que parece es que están en un tren con farlopa, ya está. Claro, O sea, y de cachondeo, y de observen bien cachondeo. las imágenes, observen los rostros de Macron y de Starmer y observen bien las imágenes. A ver Sí, sí. qué uno puede interpretar de eso.
Es que alguien que pase por allí, por ese vagón, esto ocurre, tú coges mañana un tren y pasas por un vagón y ves esto y dices, vaya juerga que tienen estos 3 tíos. Claro, vaya juerga cuando se supone que van a tratar un tema tan dramático como es el asunto de conversar para un alto el fuego en una guerra que ya se ha cobrado más de 1 millón de muertos. Sí, sí. Y van, pues eso, de juerga en el tren, de juerga. No importa ya lo de la servilleta y lo de la cucharilla, da igual. Simplemente vean la forma de actuar, las expresiones, cómo van vestidos. A mí me llamó la atención, hablando de las formas y del protocolo y de todo lo que debe acompañar el mundo de la diplomacia, cómo contrastan esas imágenes, por ejemplo, con las de Vladimir Putin, que cuando empezó la operación especial decían que estaba muriéndose, que tenía cáncer, que no sé qué. El 3 tío, cánceres. exacto, el tío estuvo de pie recibiendo a todos, aguantando, pero como un jabato y saludando como corresponde a todas las delegaciones y con una solemnidad y una seriedad que desde luego en Europa hace tiempo que brillan por su Se ha ausencia. perdido. Es muy lamentable. Efectivamente, es En muy el mundo lamentable. diplomático ya no vamos, Sí, no, hombre, independientemente claro, de las ideas, ¿no? O sea, las claro, formas, la claro. educación. Sí, sí. Es decir, muchas veces dicen, hombre, es que tampoco hace falta llevar traje siempre. Vale, no, si no es que no hace falta llevar traje. Si el traje no te lo pones para ir tú guapo, el traje te lo pones por respeto al otro. Exacto. Claro, el traje te lo pones por respeto al otro. Y por respeto a lo que vas a ver. Claro, También, claro. y a lo que vas a hacer y demás. Es decir, es darle una solemnidad y mostrar de que te estás tomando en serio el tema. Claro. Sí, Sí, no sí. porque vaya a ser más guapo y más elegante, no. Por respeto al otro. Claro, ¿Mm? claro. Completamente de acuerdo. Pero bueno, esto es lo que hay. Europa pues no da para más. Yo creo que como imagen de la decadencia ilustra bastante bien el tema de la decadencia europea, ¿eh? Sí, Todo absolutamente. esto. Todo Absolutamente. esto. Luego, es decir, en la continuación de eso, pues fíjate, es decir, se reúnen y se reúnen con Zelensky y con el polaco, que no sé, este iría en bicicleta o no aparece ahí. Entonces ya se reúnen y todo lo que dan de sí es que exigen a Rusia un alto el fuego sin condiciones de 30 días. Y Así, claro, así. uno piensa y dice, bueno, esta es la típica cosa en la cual se están burlando de la gente, es un insulto a la inteligencia de la gente y es una tomadura de pelo a todo el mundo, incluido al Kremlin. Porque claro, es decirle, verás, como pensamos que eres tonto, al igual de todos los que nos escuchan, son todos imbéciles, pues mira, te vamos a exigir un alto el fuego de 30 días sin condiciones, para que nosotros podamos seguir armando al ejército ucraniano, recomponiendo sus fuerzas, recomponiendo las líneas, restableciendo sistemas de comunicaciones y demás que sabemos que han quedado destruidos, restableciendo los sistemas de software del control de los drones que te han fastidiado los hackers rusos, como sabemos desde ayer, la operación Killnet. Y entonces, para todo eso necesitamos tiempo, ¿no? Y entonces te exigimos, que como eres tonto, como todos los que nos escuchan, pues tú hagas un alto el fuego de 30 días, que para eso va ganando la guerra, para que sí nos des tiempo a nosotros. Sí, sí. Entonces, ante tanta inteligencia, lógicamente que aumentó la temperatura en Kiev, es decir, pues se les ve una vez que llegan a parir el ratón, es decir, bueno, pues se reúnen ahí en el sofá y llaman a Trump, ponen el manos libres del teléfono, hay una foto que es impresionante, el manos libres del teléfono, para hablar con Trump, para decirle, fíjate lo que hemos decidido. Fantástico. Fantástico. Eso es todo el tema. Y entonces, claro, una vez que se hace esto, claro, Rusia tiene que responder. ¿Por qué? Porque si no dice nada, claro, es que Rusia no quiere la paz. Claro. Le hemos exigido un alto el fuego y no quiere la paz. Y entonces a las 2 de la madrugada,
del día 10, es decir, 2 horas después de que se acabara el alto el fuego unilateral promulgado por Putin, no cumplido por Zelensky, no aceptado por Zelensky. Una vez que se cumple ese alto el fuego unilateral, a las 2 de la madrugada, Putin convoca en el Kremlin a periodistas y bueno, los medios para dar una comunicación. Y la comunicación es muy bien. ¿Quieren negociar? Vamos a negociar. Vamos a negociar en Estambul a partir del día 15. Esta gente quería que el alto el fuego exigía a partir del 12. Putin dice, no, negociamos sin alto el fuego a partir del día 15 en Estambul. Y vamos a negociar las causas profundas del conflicto. Bien, y entonces, claro, vamos, ¿cómo podemos interpretar todo esto? Porque es la gran pregunta que hay desde anoche, ¿no? Desde que se produjo esto, desde la noche del sábado que se produce esta intervención del presidente Putin. La primera, las negociaciones ya no son en Arabia Saudita y son directamente con Ucrania, bueno, con el régimen de Kiev. Con lo cual se saca del foco ¿a quién? A Estados Unidos. Estos son dos cosas. Una, es un regalo a Trump porque así le permite descolgarse más del conflicto y además, pase lo que pase, ahora ya no es responsabilidad de él. Claro. Claro, ya no es responsabilidad suya. Le endilga el tema a la Unión Europea o a la OTAN. A la OTAN, bueno, en fin, sí. Pero además, Putin solo en Estambul solo se va a negociar con los representantes que envíe Ucrania. Y además le dice, no hay alto el fuego y vamos a discutir las causas profundas del conflicto. El régimen de Kiev conoce perfectamente cuáles son las condiciones que pone Moscú y que obedecen a esas causas profundas del conflicto, que no son otras que las que se explicitaron en el documento que envió a la Casa Blanca y a Bruselas el Kremlin el 21 de diciembre de 2021, antes de la operación militar. Claro. Pero es que además esto no solamente es que devuelva la pelota al tejado de Ucrania y, en definitiva, de sus aliados de la coalición de la COCA, es que les pone entre la espada y la pared. Porque ahora, ¿qué puede hacer Zelensky? Si dice que no va a negociar a Estambul, queda en evidencia que Zelensky y sus aliados quieren continuar la guerra, lo cual le dejaría las manos libres a Putin, al Kremlin, para efectivamente dar un salto cualitativo en el conflicto militar, en las operaciones militares, y además queda perfectamente con Trump, con el cual ya ha hablado de otro tipo de acuerdos sobre otras cosas, y no le implicaría. Pero, claro, eso es decir, Zelensky habrán dicho, no podemos hacer eso, habrá que ir a Estambul. Habrá que ir a Estambul. Bien, pues si vas a Estambul, sabes que vas a tener que negociar en función de las cosas que ponga encima de la mesa Putin. Claro. Ponga en Rusia, encima de la mesa. Pero además tienes más problemas. Uno, de alguna forma vas a incumplir tu propia ley, porque hay un decreto de 2022, final de 2022, que prohíbe por ley cualquier negociación con Rusia. Entonces, un presidente que es ilegítimo desde marzo del año pasado, que va a ir además a una negociación incumpliendo la ley, la propia ley que él mismo impulsó. O sea, la propia ley ucraniana, claro. Claro, la propia ley ucraniana. Y que además tiene encima de su cabeza la espada de Damocles de las unidades y organizaciones ultranacionalistas
que le han dicho que si se atreve a negociar con Rusia, van a por él. O sea, que está en un brete. Con lo cual está entre la espada y la pared. Entonces, no le va a quedar más remedio que ir a Estambul. Es decir, va a tener que ir una comisión negociadora a Estambul. No le va a quedar más remedio, creo yo. Igual, efectivamente, deciden que romper y ya está, y que sea lo que Dios quiera, pero no le va a quedar más remedio. Y una de las cosas que va a tener que poner, no Zelensky ya, sino toda la camarilla que gobierna en Kiev, es que las garantías de seguridad no sean para Ucrania, sean para ellos. Ya. Porque esto puede acabar en un conflicto interno en Ucrania. ¿Tú crees que en Ucrania ya hay ciertos puntos de ebullición, no? Ya hay puntos de ebullición y, lógicamente, tú imagínate esas organizaciones muy fanatizadas, ultranacionalistas, que han perdido mucha gente en la guerra. Claro. Que quieren seguir, porque son así de fanáticos, quieren seguir hacia la guerra total, cuando sabemos que eso no lleva a ningún sitio y lo único que hace es hundir más al país. Y van a considerar a Zelensky un traidor. Pero fíjate, hasta el punto de que incluso legalmente tendrían razón. Por el tema de la ley, claro. Por el tema de la ley. Claro, es decir, hasta ese punto se ha llegado al absurdo. Hasta ese punto, ahora mismo, sinceramente, hagan lo que hagan, algo va a salir mal. Hagan lo que hagan, algo va a salir mal. Eso es, en algún sitio más lo he comentado, esa jugada de ajedrez, tiene una palabra alemana, una jugada de ajedrez en el cual llega un momento en el tablero en el cual muevas la pieza que muevas, algo te come, pierdes posiciones. Con lo cual, si a Putin sale bien la maniobra, vamos, es de una brillantez, ya lo ha dicho Scott Ritter, es de una brillantez famosa, porque los va a desestabilizar a todos. Quizá menos a Trump, que es al que no le interesa desestabilizar porque ya ha llegado a otro tipo de acuerdos con él. De tipo comercial, de tipo de resolución de otros conflictos que hay por medio y demás. Porque ahora me referiré un poco a Trump. Y entonces, bueno, pues, chico, esto es lo que tenemos. Y en medio una Europa absolutamente desnortada, absolutamente infame, un peligro para los ciudadanos europeos. Para nosotros mismos, sí, completamente. Una y otra vez, ya no se trata de salirnos de la Unión Europea, se trata de que hay que desmontarla. ¿Por qué? Imagínate, es decir, es que mañana, sin salirte incluso de la Unión Europea, mañana pueden decir que el presidente Sánchez no tiene espacio aéreo para ir a ganar a un sitio. ¿Pero esto qué es? ¿Qué país somos? Claro. Claro, pero es decir, ya por solidaridad con el resto de los ciudadanos europeos. No, esto hay que quitarlo de en medio. Mira, esta semana, con el tema este del 9 de mayo y el 80 aniversario del final de la Gran Guerra Patria, repito, también lo debo repitiendo estos días porque, a ver, hay que ser un poco rigurosos. No es el final de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial acaba en agosto del 45, después de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Y lo que se celebra ahora, el 9 de mayo, es el 80 aniversario del final de la Gran Guerra Patria. Exacto. Perdona, bombardeos de Hiroshima y Nagasaki que ni tiró la Unión Soviética ni tiraron los alemanes. No, efectivamente, no. Conviene recordarlo. Entonces, esta semana hemos asistido a toda clase de espectáculos infames. Es decir, por ejemplo, en Kiev deteniendo a una abuelita de 99 años porque iba que llevaba unas flores. Unas flores a un monumento a los caídos, a los soldados soviéticos caídos, ¿no? O, por ejemplo, en Berlín deteniendo a un chaval que con un clarinete tocaba una canción rusa. O, por ejemplo, en Estonia, donde a la gente que acudía a poner flores en el monumento a los soldados soviéticos, ultranacionalistas de allí le entregaban preservativos
¿Para qué? Para que no se reproduzca. O, por ejemplo, prohibiciones o persecuciones como en Moldavia. Y he de reconocer que en España no hemos tenido mucho problema en eso. Ha habido un intento en Alicante, celebrando el Regimiento Inmortal, en el cual en el mismo día, a la misma hora, hay quien convocó para celebrar el Día de Europa, o sea, el Día de la cochambre, la mugre y la basura. Es decir, es lo que se iba a celebrar allí, para intentar reventar el Regimiento Inmortal. O, por ejemplo, las amenazas de atentado que recibieron amigos de Burgos porque iban a poner la bandera de la victoria en la fachada de un edificio frente al ayuntamiento. Frente a un ayuntamiento de Burgos entregado completamente al régimen tiranuelo, falsario, prostibulario de Kiev. Para vergüenza del alcalde de Burgos, que es un miserable. Y de España. Es un miserable. Y para vergüenza de España. Bien, pues bueno, al menos, por ejemplo, en Madrid sí que hemos tenido un desfile del Regimiento Inmortal, que es ese marcha que realiza la gente con los retratos de los abuelos, bisabuelos, abuelas, bisabuelas y demás que murieron o lucharon en la Gran Guerra Patria, y se ha celebrado en Madrid con una grata diferencia, y es que se viene haciendo desde 2016, pero hoy se superaron las cifras. Prácticamente 3.000 asistentes han desfilado en Madrid. Yo te había mandado unas imágenes. Querido Juan Antonio, sí, es lo que te iba a decir. Sí, vamos a compartir con nuestra audiencia las imágenes del desfile que tuvo lugar en la capital de nuestra patria, de España, en honor al Regimiento Inmortal. Regimiento Inmortal. Aquí los tenemos y vamos a verlo. Bien, Esto pues, es Madrid, la capital de España, donde efectivamente sí que tuvo lugar el desfile. Ahí los tienes. No ha habido Sí, mayores problemas. Algunos elementos por allí repartiendo propaganda, no sabemos si de pro Kiev o pro coalición de la coca o lo que sea. Es decir, ¿No fue ningún tuitero belicoso? No fue ningún tuitero. Los nafos estaban en las avenidas que van por debajo de la ciudad, es decir, en las cloacas, y poco más. Es decir, esto es una muestra como incluso después de 3 años, bueno, mucho más, pero ya de forma sacada, fobia, de persecución de todo lo ruso y demás, no solamente no han tenido éxito, sino todo lo contrario. Es decir, Ha fracasado. Ha fracasado y el Regimiento Inmortal ha triplicado las cifras de otros años. Y yo espero, además, que esto sea una muestra, un síntoma, porque además este año además se ha hecho en más ciudades que otros años, sea un síntoma de que el tiempo se está acabando. Así es. Ahí lo dejo. Muy bien. Querido Juan Antonio, no podemos obviar tampoco el tema de lo que ha pasado entre la India y Pakistán, porque tiene a la gente un poco en vilo, parece que han llegado a un alto al fuego incondicional, etcétera. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, a ver, en primer lugar, llevan ya desde el año 47
que se produce la división de lo que era la colonia británica, las Indias, pues aquello se dividió de mala manera, es decir, al final... A la inglesa. A la inglesa, de mala manera, y allí se dejó puesta la bomba de relojería para que estallara posteriormente, teniendo como foco el tema de Cachemira, donde había una mayoría musulmana, pero el Maharajá era hindú, entonces... que la consecuencia de eso es que ya van 4 guerras, aparte de muchas otras, escaramuzas, golpes fronterizos, en fin, es decir, que esto no es nuevo, ya ha ocurrido más veces y además los dos países tienen armamento nuclear, lo cual hace que todo el mundo se ponga un poco en guardia ante esa situación, ¿no? Es decir, bueno, hay que decir, y yo creo que lo dije hace unos días en Negocios TV, que yo esperaba que la escalada no fuera a más. Es decir, porque por una razón muy sencilla, uno cuando intenta hacer un análisis geopolítico tiene que partir de una suposición, y es que los actores son racionales. Sí, claro. Claro, si no es imposible el análisis. Es decir, por ejemplo, si hay que analizar la coalición de la coca, es imposible, porque no sabemos si obedece a alguna razón o obedece a los efluvios de la sustancia que se consume. Entonces es imposible. Pero si no es así, pues uno tiene que entender que los actores son racionales y van a actuar de forma racional conforme a los intereses que tienen, ¿no? Intereses nacionales. Entonces, bien, India es fundamental, tiene un interés fundamental en no tener ninguna guerra, porque su economía se resentiría y además necesita la estabilidad regional por el corredor norte-sur, por el cual los productos van hacia el norte, hacia Rusia, y sur van por el Índico al Oriente Próximo y de ahí al Mediterráneo Oriental. Claro. Pakistán no tiene ningún interés en una guerra, ni en que se desestabilice la región. ¿Por qué? Porque es un punto fundamental de una de los tentáculos de la ruta de la seda con China, que llevan hasta el puerto de Gandhar y de ahí por Irán hacia el Oriente Próximo y el Mediterráneo Oriental. Con lo cual, a ver, si no le puede interesar a China, o sea, a India y a Pakistán. Si tampoco le interesa a China porque está su ruta de la seda en juego, si tampoco le interesa a Rusia porque está el corredor norte-sur en juego, si tampoco le interesa a Irán, que es la que recibe todo para allá, es decir, es la puerta que va a mandar al Oriente Próximo y al Mediterráneo Oriental. ¿A quién beneficia? Interesa, claro, esto. ¿A quién le interesa? ¿Y cuál es el casus belli? El casus belli es un atentado terrorista que provoca 28 víctimas en un resort indio, un atentado terrorista yihadista de una organización oscura y siniestra que no sabemos nunca quién maneja. Ay, 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 que ya creo que ya sé lo que me vas a decir. Claro, que no sabemos quién maneja y, claro, a causa de ese atentado terrorista, la India responde, Pakistán se va a obligar a responder, a pesar de que había dicho que no tenía nada que ver, pero claro, es decir, allí se producen todo ese tipo de duelos artilleros, duelos de aviación. Bueno, se ve que hubo una batalla aérea brutal, ¿no? Ahora cuento al respecto, Sí. por eso ahí hay un tema importante. El caso es que, claro, es decir, no hay que olvidar unas declaraciones del ministro de Defensa o Interior pakistaní a los 2, 3, 4 días de producirse el atentado terrorista, admitiendo públicamente que Pakistán había colaborado en la formación, organización, avituallamiento, armamento, con armamento y demás, de organizaciones terroristas desde hacía 30 años, por imposición de la CIA y el MI6. Buena gente.
Muy ¿Mm? buena gente. Los sospechosos habituales. Entonces, Exactamente. claro, a ver, esto tampoco se dice porque sí, tampoco es casual. Esto lo lanza el ministro porque es un mensaje. Es tanto como decirle a la India, oye, mira, es verdad, nosotros hemos hecho esto durante mucho tiempo porque nos obligaban, pero ya está, se acabó, no queremos seguir con esto. ¿Mm? En ningún momento ha habido realmente una escalada que diera lugar a batallas terrestres. Todo ha sido duelos de artillería, drones, misiles, cohetes, a puestos determinados y sobre todo bases aéreas, porque digamos que la mayor parte del asunto ha sido una batalla aérea, ¿no? Un conflicto en los cielos. Especialmente a los 2 días del ataque de India, esa batalla de 125 aviones en los cielos. Una bestialidad, ¿eh? Pero hay que decir una cosa, las dos partes en ningún momento violaron el espacio aéreo del otro. Ah, ¿no? No. Esto no lo sabía. Los aviones se colocaban a distancia de disparo y lanzaban sus misiles aire-aire contra los aviones de enfrente. Es Pero decir, cada uno desde su espacio. es como si hubiese sido un duelo artillero, pero en el aire. Fíjate. ¿Mm? Y aquí viene la gracia, que, vamos, en 2 horas habían caído 5 aviones indios. Y todo el mundo se pregunta, oye, ¿qué puntería tienen los pakistaníes, no? O qué inútiles son los indios. Bueno, pues no es que sea exactamente así, y esto merece una explicación. Mirad, fueron derribados 3 aviones Rafael que son los más avanzados de Europa, de fabricación francesa. Un Mirage 2000, también de fabricación francesa, también un avión no tan avanzado como el Rafael, pero bueno, de 4ª generación. Un MiG-29, que ya es un avión viejito, esto que hemos visto en Ucrania, que son ya aviones, digamos, de 3ª generación, ya con bastantes años, ¿no? Es decir, se parecía lógico. Y un dron israelí Herón, un dron israelí Herón, ultramoderno. Esto lo derriban, nada, en 2 horas los han derribado los pakistaníes. ¿Y qué han utilizado los pakistaníes? Pues no han utilizado F-16, ni F-35. ¿Material ruso, quizá? Ni otro. Aviones chinos. Fíjate. Los JF-27 chinos. Y sus misiles también eran chinos. Y de mayor alcance que los misiles occidentales de India. Y se los merendaron. Con lo cual, efectivamente, esto ha sido un golpe terrible para el prestigio de las armas occidentales, ya bastante deteriorado después de lo que hemos visto en Ucrania. Sí, sí. Pero bueno, ya bastante deteriorado. Y aquí han saltado las alarmas. Han saltado las alarmas en Washington, porque claro, si el Pakistán tiene la versión de exportación, que no es la más avanzada. Y no tendrá el ejército chino, ¿no? Claro, te preguntas, muy bien, pues entonces, ¿cómo es la versión del ejército chino o cómo es la versión de aviones posteriores desarrollados por China? Sí, sí. Imagínate un conflicto en el mar de China Meridional y que pasan estas cosas. Pues... Tema, Tela. Saltan las alarmas, lógicamente, en los estados europeos, porque si esto es lo que tienen para enfrentarse afuera contra una potencia ya como China o simplemente porque, vamos, con el intercambio de tecnología que tiene Rusia con China ahora mismo, estoy seguro que igual que los chinos han desarrollado sus armas hipersónicas, los rusos deben estar incorporando sistemas de aviónica chinos en estos momentos, los desarrollos últimos del Sukhoi 57. Lo cual, muy mal tema. Pero es que además hay un país de Oriente Medio que ha comprado todos estos aviones chinos
incluido también, que no lo he hablado, los sistemas de defensa antiaérea, que también son chinos, los que ha traído a Pakistán, y han respondido de forma absolutamente eficaz. No hay un solo avión pakistaní derribado, ¿eh? Bien, pues hay un país del Oriente Medio que se ha hecho con este tipo de aviones y estos tipos de sistemas de defensa antiaérea. Ese país es Egipto. Que estuvieron desfilando en la Plaza Roja, por cierto. Estuvieron en la Plaza Roja. Y ya el otro día, esta semana pasada, ha tenido maniobras militares con China, con este tipo de aviónica, con este tipo de aviones, de sistemas de radar y de defensa antiaérea y demás. Lo que ha hecho también saltar las alarmas, ¿dónde? En Tel Aviv. Claro. ¿Por qué? Porque esto indica que a lo mejor ya no se tiene la hegemonía de superioridad aérea. Un enfrentamiento a lo mejor en un momento determinado con la aviación egipcia, pero es que hay más. Esto me llamó la atención, ¿eh? Cuando estuve viendo el desfile, cuando salían los regimientos extranjeros invitados, me llamó la atención ver al presidente egipcio ahí en primera línea, al Sisi, con esas gafas de sol impresionantes, y un regimiento egipcio desfilando, pero la mar de Pizpireto, ¿eh? Hombre, fíjate, hay detallitos, por ejemplo, la gente no se percatará, pero el ejército egipcio no desfila así. Los ejércitos que vienen de la tradición británica y tienen otra forma de desfilar. Sí, bueno, sí. Claro. Y hacen así, todas estas cositas. Claro, sí. Y en cambio, la unidad, la compañía egipcia que desfiló en la Plaza Roja, desfilaba al mismo paso prusiano que el resto de las unidades que vienen todas de la tradición soviética. Y la soviética viene de la tradición prusiana. Entonces, eso es un detalle curioso también. Es decir, no fueron con su forma normal de desfilar. Se adaptaron a la de... Bueno, dicho esto, que lógicamente en Israel han saltado las alarmas, en Washington han saltado las alarmas, en Europa han saltado las alarmas, los inversores han empezado a vender acciones de la empresa de Rafael al ser Dalsault y a comprar acciones de la empresa china. Y esto efectivamente va a traer cola. Como ya de presumir, y los actores racionales, pues es así, pues al final, entre la intervención de Irán, de China, de Rusia y también de Trump, pues se ha llegado a un alto el fuego. Habrá escaramuza, porque estas cosas en los altos el fuego siempre ocurren, ¿no? Pero parece que la escalada se para aquí. Al menos de momento, parece ser que la escalada se para. Pero se para por una profunda razón objetiva. Es que a nadie le conviene esa guerra. A nadie en la zona le conviene esa guerra. Provocada además por un acontecimiento, por un hecho muy oscuro y muy dudoso. Un tema turbio, que siempre están esos grupos, ¿no? Claro, muy turbio. Es decir, se llama, el grupito se llama Frente de Resistencia de Lashkar-e-Taiba, que es una organización terrorista con sede está en Pakistán, porque es la típica organización terrorista yihadista, que a saber Dios cuándo se creó y por intermediación de quién se creó, cuando un ministro pakistaní reconoce que durante 30 años han estado haciendo ese trabajo para la CIA, por imposición de la CIA y del MI6, pues chico, son suficientes indicios para sospechar que la mano negra que puede haber detrás es la única que puede sacar beneficio de una situación así. Y esa no está en Eurasia. No está ni China, ni Rusia, ni en Irán, ni en Afganistán, ni en las repúblicas del Asia Central, ni tiene que ver nada Vietnam, ni nada por el estilo. Está fuera de allí. Desde luego. Los únicos que se pueden beneficiar están fuera de allí. Y dado que, por razones que ahora explicaré, a Trump no le convenía para nada otro follón, cuando él lo necesita ahora mismo quitarse follones de encima, pues y dinerito. Pues no quedan muchos pues, sospechosos de ser la mano negra. ¿No? Ya. Es decir, así que eso es un poco lo que podemos decir hasta ahora del asunto de India-Pakistán, ¿no? Y bueno, pues ya a cuento de esto y así acabo en estos minutos decir que Trump tiene
la necesidad de cerrar vías de agua, de cerrar conflictos. Porque el principal conflicto lo tiene dentro de las élites norteamericanas, dentro de la propia Casa Blanca. Y entonces hemos visto, yo creo que de alguna forma es consciente, y hemos visto cómo ha iniciado las negociaciones con Irán, destituyendo a Mike Waltz. ¿Quién era Mike Waltz? El asesor de seguridad nacional, que estaba conspirando con Netanyahu para convencer a Trump de iniciar una guerra con Irán. Y lo ha mandado a casa. Y lo ha mandado, efectivamente. Eliminación por ascensión, no sé dónde la ha puesto. Y se lo ha quitado en medio. Y entonces ha puesto a Steve Witkoff a negociar con Irán. Bueno, ahí están esas negociaciones. Parece que Estados Unidos aceptará, aceptará el acuerdo del que el propio Trump, engañado por John Bolton y otros, se fue hace años. Que era, oye, yo no me desarrolles armas nucleares y yo te levanto las sanciones, etcétera, 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 y volvemos a la normalidad. Sí. Bien. Trump, con esa cosa que le caracteriza a él, ¿no? Ha acabado negociando un alto el fuego con los yemeníes. Trump dice que los hutíes han rendido. La realidad es que después de que tienen que salir huyendo 3 portaaviones ya, 3 portaaviones, que perdió 20 y tantos aviones no tripulados Reaper, que no son un droncito de estos que se compran en Alibaba, es decir, son aviones, simplemente que no van tripulados, que valen un pastizal cada uno de ellos. Ha perdido 20 y tantos. Y ha perdido 3 F-18, o creo que un F-16 y 2 F-18. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hubo un portaaviones que tuvo que hacer un giro para evadir un ataque yemení, y el avión que estaba en ese momento moviéndose arriba con su tractor para colocarlo en pista, acababa en el mar. Porque tuvieron que hacer una maniobra de evasión de los misiles y drones yemeníes que atacaban a la Task Force. Entonces, viendo que después de bombardear, de matar civiles, los yemeníes no se rinden, Trump acudió a un intermediario, Omán, para que abriera una vía de comunicación con los yemeníes, con Ansarullah, y negociar un alto el fuego. Es decir, ellos no atacan a barcos estadounidenses, yo no ataco a Yemen. Y todo esto sin avisar a Israel. Trump interviene efectivamente en el conflicto India-Pakistán para buscar un alto el fuego y que la escalada no ponga en peligro otra situación en la cual acabaría interviniendo Estados Unidos, porque tiene ahí un aliado que es, no un aliado, ninguno de los dos es que es un completo aliado, pero sobre todo ha sido siempre mucha influencia en el ejército de Pakistán y en los servicios de inteligencia pakistaníes. Trump acaba teniendo un choque con Netanyahu, hasta el punto de que el propio Jerusalem Post dice que puede que hasta estuviera dispuesto a reconocer el Estado palestino porque se opone a la nueva ofensiva que quiere hacer Netanyahu sobre Gaza. Incluso está buscando la forma de montar un sistema de enviar ayuda a Gaza, ayuda humanitaria a Gaza, sin contar con Israel. Y alguien dirá, ¿y esto por qué? Pues porque Trump tiene que hacer un viaje esta semana que viene a Arabia Saudita, Emiratos y Qatar. Y tiene que ir con algo. Claro. Porque ¿qué le van a poner encima de la mesa? El asunto Palestina. Y eso ya le pasó, recordar, un viaje que hizo Biden a Oriente Próximo,
que fue un fracaso absoluto, porque no llevaba nada. Claro. Y entonces Trump no quiere que le pase lo mismo, con lo cual está chocando con Netanyahu. Por último, tiene el tema de Ucrania, del que se quiere salir como sea. Y vemos, ya hemos analizado en la parte primera del programa un poco cómo están las cosas. Y finalmente, todo el temita de la guerra comercial que era con China, pues parece que ha llegado a un acuerdo comercial. Y que si bajo los aranceles, los bajo más, y los bajo más. El acuerdo creo que es de hoy mismo, a ver si le echamos un vistazo y podemos analizarlo y ver en qué queda. Pero lo que sí está claro es que Trump quiere quitarse de conflictos. Quiere quitarse el conflicto fuera. ¿Por qué? Porque tiene un grave conflicto adentro. Claro. Y hemos hablado de Mike Waltz, pero podríamos hablar de Scott Bessent, secretario del Tesoro, el tipo más siniestro, y un hombre de Soros. Y su colega Peter Navarro, el de los aranceles. Sí. Y estamos hablando del general Kellogg, que cuando Trump le está diciendo en un tuit a Zelensky esta misma mañana, tienes que aceptar inmediatamente la propuesta de Putin de negociar en Estambul, el general Kellogg dice que si no hay un alto el fuego de 30 días previo, no hay nada que negociar. O sea, lo que decía la coalición de la coca. Pero el general Kellogg, ¿para quién trabaja? ¿Para la coalición de la coca o para el presidente Trump? Claro. Todo esto son problemas graves que ahora mismo tiene Trump que acometer, y los tiene que acometer en casa. Los tiene que acometer en casa. Por eso tiene que quitarse los forzones de fuera. Claro. Así que, bueno, pues alguno tendrá que tomar nota de todo esto, ¿no? Es decir, muy bien, y no podemos acabar sin decir algo o hacer alguna mención, ¿no?, al nuevo Papa, es decir, al León XIV, que así a bote pronto este cambio en el Vaticano a nivel geopolítico, ¿crees que puede tener alguna...? A ver, es decir, lo primero, entender que es muy difícil, sobre todo para los católicos, es muy difícil que yo pueda interpretar algo cuando un personaje determinado, cuando, hombre, el católico va a suponer que a partir de ahora va a estar inspirado por el Espíritu Santo, como el representante de Dios en la tierra. Con lo cual, a lo mejor este Papa nos sorprende. Siempre está ahí el hecho, ¿no? Ahora bien, dicho esto, mi sensación no es muy buena. Se ha dicho que si encubrió abusos sexuales, puede ser. Se ha dicho que chocó con Trump por el tema de la inmigración ilegal. Se ha dicho que es un representante típico de la Agenda 2030, el cambio climático y demás. Todo esto es verdad, pero quizás esto no sea lo más importante. Y del bicho también. Sí, el tipo de las vacunas, sí, también se puso al lado del régimen de Zelensky en el tema de la guerra. Sí. Todo esto, vale, sí, todo esto es importante y nos puede indicar algo. También es verdad que solo llevaba 3 años de cardenal porque fue nombrado por el Papa Francisco y le puso en el puesto que determina la elección de los obispos. Prefecto del dicasterio para los obispos. Sí, es un puestazo, Un puestazo, es decir, de una gran influencia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso que es verdad, quizás no sea lo más importante, sino que se produce un hecho que para mí no puede ser casual. Y no puede ser casual porque no obedecía a lo que se esperaba. De aquí, yo que tenía una persona allí en el Vaticano que me informaba, aquí se hablaba mucho de Parolini y se hablaba de otro cardenal italiano. Zuppi, efectivamente. Sí. Y esta persona que me informaba me decía, dice, esto al día siguiente, después, el segundo día, es decir, sí, después de la primera fumata negra, me decía, dice, bueno, estos son los dos más papables, dice, pero ojo, cuidado, ahí puede haber una sorpresa con el cardenal de Chicago, que era Prevost. Con lo cual me da la sensación que en algún momento debió empezar a sonar por los pasillos. Por alguna razón.
¿Crees que pudo Claro, tener algo que ver la visita de y Vance a mí, a Bergoglio? no lo sé, no, porque yo creo que lo que no es casualidad es que en un momento determinado aparezca un papa anti-Trump en Roma cuando está Trump en la Casa Blanca. Y cuando en Europa está anidado todo lo que es Exactamente. Y cuando últimamente por Roma pues ha habido visitantes tan característicos como Rothschild, el rey de Inglaterra, Klaus Schwab. Buena Entonces, gente, buena gente. claro, entonces a mí me da, en principio, yo no creo en las casualidades estas, me da mala sensación. Mala sensación. ¿Eh? Ya digo, no por todas esas cosas que dicen y se han hecho, sino Ya. porque no creo que sea verdad. Es verdad que, como he dicho al principio, mira, oye, el Espíritu Santo igual le ilumina, ¿eh? Entonces nos da a todos una sorpresa, ¿verdad? Pero habrá que estar Muy muy atentos. atento, porque no sea que nos hayan colocado efectivamente otro caballo de Troya en otra institución, en este caso no solo europea, tiene un alcance mucho mayor, ¿no? Que vaya en la misma dirección del Foro Económico Mundial, de Bruselas, de la De la CITI, de OMS, de la todos, sí, ONU, la sí. OMS, la FAO, o Eurovisión y la FIFA. Van todas igual. Es decir, bueno, Muy bien. vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a darle tiempo a León XIV a ver por dónde sale y veremos, ya tendremos tiempo, Dios mediante, y nunca mejor dicho, para hacer un análisis de lo que va haciendo, cómo va actuando y bueno, Claro, es verdad que solo veremos. lleva unos días, ¿no? Entonces, pues poco Sí, más a sí, decir. sí, Pero sí, yo sí. lo he hablado de que en principio, por los datos, la impresión que me da en estos momentos y espero equivocarme, oye. Muy bien. Pues querido Juan Antonio, muchísimas gracias por habernos querido ilustrar una vez más con tu sapiencia aquí en El Mundo por Montera, con tus finos análisis y tu capacidad didáctica para hacer este barrido a todo lo que está pasando en el mundo. Y vamos a seguir los acontecimientos pues con todo interés y muy intentando que no nos den gato por liebre, ¿eh? Que eso es lo importante. Efectivamente. Muy bien. Pues muy Y bien, a pues nada. todos ustedes, señoras y señores, acuérdense que si quieren ayudar al canal, pueden darle al me gusta, pueden suscribirse, pueden, si así lo desean, hacer una pequeña aportación vía Bizum, vía PayPal, si les es más cómodo, porque nos ven desde fuera de nuestras fronteras, y también entrar en nuestro canal de Telegram, en el que ponemos contenido que a veces no podemos poner en esta plataforma por motivos obvios. Todo esto lo encontrarán en la descripción del programa. Juan Antonio, nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Y Perfecto. a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.